Armin, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gusto en saludarlo. ¿Cómo está, Gonzalo? Saludarle a su programa, a su audiencia, que es muy escuchado, ¿no? Aquí en Los Yungas. Pues un gusto nuevamente participar en su programa. Gracias, Armin. Armin, le consultaba en primera instancia la ley 906, que ha sido muy peleada, muy discutida por los propios cocaleros de los Yungas, ha permitido la ampliación del cultivo de hojas de coca, 22.000 hectáreas en todo el país, ¿no? Sí, Gonzalo, nosotros esa ley siempre habíamos rechazado. Eso es lo que ha generado un descontento en los Yungas, porque Evo Morales era presidente del Estado, posteriormente presidente de las 6 federaciones. Ha habido tráfico de influencias, una ley que nos ha impuesto, que nunca estuvimos de acuerdo, y además continuamos con la lucha en nuestro territorio de que tiene que abrogarse esa normativa, porque es la ley, en la ley 1008 estaban reconocidas 12.000 hectáreas, ¿no? La ley 906 amplía 22.000 hectáreas. El Chapare se lleva más de 7.700 hectáreas en la actualidad, con los estudios, con estos datos, que es muy preocupante que el gobierno, el actual y el anterior de Evo Morales, lamentablemente han fracasado en el tema de la erradicación de la hoja de coca. Armin, un favor. Del narcotráfico. Un favor, reitérenos esas cifras, por favor, de los 22.000 hectáreas ampliadas. ¿Cómo corresponde? ¿7.700 al Chapare y el resto? 7.700 hectáreas al Chapare, a los Yungas 12.300 hectáreas. ¿Cuánto Yungas? 12.300 hectáreas se dan a los Yungas, ¿no? Lo cual se tiene que compartir específicamente con el norte paceño, que ha legalizado Evo Morales, ¿no? Es mucha preocupación. En estos últimos datos, Gonzalo, en la actualidad hay 30.500 hectáreas en todo el territorio nacional, ¿no? En el Chapare existe en estos momentos 11.700 hectáreas. En los Yungas, compartido con el norte paceño, existen 18.700 hectáreas. Y lo más preocupante también ha generado este dato también, que nos preocupa: en norte paceño existen en la actualidad 464 hectáreas. Y lo que preocupa, Gonzalo, esto es muy preocupante, a la ciudadanía debe preocuparlo, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, en los parques nacionales, en Carrasco, Apolo, Amboró, Carrasco, Madidi, en la actualidad existen 452 hectáreas de producción de coca. Y en el polígono 7, Isiboro Secure, 1.402 hectáreas. Eso es de acuerdo al informe del gobierno, que lo pasa a la 1DC, ¿no? En Santa Cruz, Gonzalo, ya existe coca, 229 hectáreas. En el Beni, 266 hectáreas. Esos son todos los datos que tiene, y pues por supuesto que el gobierno nacional pues ha hecho conjuntamente el monitoreo de cultivo de la hoja de coca, y esos datos hoy en día se elevan. Lamentablemente, Gonzalo, ¿qué pasa? De acuerdo a la ley 906, en el artículo 17 indica de que están prohibidos el cultivo de la coca en las zonas prohibidas. ¿Cuáles son? Es Beni, Pando y peor los parques nacionales. Pero no hay una ley sancionatoria, no existe esa ley. Ahí solamente dice vamos a erradicar. Por eso nosotros como Yungas, Gonzalo, y especialmente como expresidente, planteo, y lo estamos trabajando en un anteproyecto de ley, de que tiene que tener pues sancionado. Años de cárcel vamos a plantear a aquel que produce coca en los parques nacionales, ¿no? Porque eso tenemos que reservar, y en las zonas prohibidas en Santa Cruz y en el Beni y en otros departamentos. Es muy preocupante esta situación, ¿no? En la actualidad, en el Chapare, Gonzalo, no existe lo que dice aquí 11.000 hectáreas, existen mucho más cocas, debe existir alrededor de 18.000, 20.000 hectáreas. Te voy a hablar de esto. Existen lotes blancos en el Chapare, que están dentro del bosque, que no hacen el monitoreo del cultivo de la hoja de coca. Por eso nosotros como yungaños en su momento habíamos planteado, y lo planteo nuevamente, de que se haga una inspección ocular, que participe la 1DC, que participamos como cocaleros, participan parlamentarios y participan otras organizaciones.
porque lamentablemente se le ha ido se le ha ido el control al gobierno en el tema de la comercialización de la hoja de coca, tanto en la producción de la hoja de coca. El gobierno nunca va pues lograr la erradicación del narcotráfico. ¿Por qué, Gonzalo? Porque el gobierno está permitiendo pues la producción de coca en los sectores que ya le he mencionado. Lo que tiene que hacer el gobierno para erradicar con el narcotráfico, erradicar la coca de los parques nacionales, erradicar la coca del Chapare, erradicar la coca del Beni, de Santa Cruz. Eso tiene que erradicar el gobierno. Y tiene miedo el ministro de gobierno al Chapare. Solamente son discursos que hace. En la actualidad no está. Aquí nos quieren confundir el gobierno. El gobierno ha fracasado en estos temas de la producción de erradicación de la coca y el narcotráfico. Es muy preocupante. Aquí se llaman los lotes blancos. ¿Cuál es la determinación o cuál es el significado de los lotes blancos? Gonzalo, esos lotes son pues donde están en los bosques, están afuera, están dentro, ocultos esos cultivos de coca. Y eso no lo monitorean, no pasan ese informe. Ahí adentro están ocultados esa producción de hoja de coca, ese cultivo de coca. Entonces, ahí por eso nos habíamos planteado nosotros indicando que se haga la inspección popular, ¿no? Por eso es preocupante la situación para nosotros, especialmente como Yungas. Lo único que hace ahora el gobierno ha sido pues permitir. El ministro de gobierno es el responsable, el autor intelectual de que haya funcionado ese mercado paralelo en Villa del Carmen, ¿no? Porque él ha protegido, él se encamaba con Arnold Alames, él ha resguardado ese mercado ilegal de Villa del Carmen con mucha contundencia policial. Entonces ahora se da la vuelta. Por eso este ministro de gobierno es total sinvergüenza, ¿no? Un ministro mentiroso, y quiere hacernos creer que en la actualidad está haciendo. Nosotros muchas veces le hemos dicho y tenemos razón, y nos ha dado la razón de que los yungueños nunca hemos mentido. Nosotros hemos dicho de que ese mercado ilegal, ese mercado es totalmente clandestino, esa dirigencia no es legítimo ni legal, ¿no? Por lo tanto, el ministro de gobierno, ahora, ¿qué tenemos que hacer, Gonzalo? Es preocupante. Nos ha dado la razón. El señor César Apaza, Freddy Machico, tienen que estar libres. El quien tiene que estar adentro es Arnold Alames. El ministro de gobierno tiene que ir a ocupar las celdas de César Apaza, porque él es el quien realmente ha causado como autor intelectual de todo este conflicto. Ahora se le ha caído la máscara y ahora quiere salir como un inocente. Nosotros no vamos a parar esa situación. Nosotros tenemos que, yo especialmente voy a plantear de que tiene que ser interpelado en el Parlamento. Espero que nos estén escuchando parlamentarios, por haber hecho funcionar y proteger un mercado ilegal, y en la actualidad indica de que él, ¿no? Ahí se comercializaba, en ese mercado ilegal se comercializaba para el narcotráfico. Obviamente eso es lo que ha protegido este ministro, y tiene que dar la cara y tiene que ir ante la justicia y tiene que ser castigado, Gonzalo. Muy bien. Don Armin, ¿cuántos mercados ilegales actualmente están funcionando? Se ha hablado de 4 mercados, 2 legales y 2 ilegales. El de la calle 1 en Villa del Carmen, que ya se ha cerrado, aunque todavía hay gente en el lugar, y el otro de Caranavi. ¿Está funcionando el de Caranavi? ¿La gente lo sabe? ¿Está ya casi legalizado? ¿Está normalizado ese mercado? Cuéntenos esa lectura, por favor. La ley es muy clara, Gonzalo, ¿no? La ley 906, donde también han aprobado y han aplaudido el sector de Caranavi. Pero, sin embargo, ellos no tienen ningún mercado. La ley es clara, uno está en Sacaba y otro está en La Paz, en Villajuati. Solamente 2 mercados, claramente indica la ley y la normativa. Y los ilegales, el gobierno ha tenido varios intentos, 7 intentos de hacer funcionar un mercado ilegal. En Calajavira, Chuquiaguillo, en Hospital de Villa del Carmen, y el último en Villa del Carmen, en calle 1. El de Caranavi, al frente de Cascada, ese mercado es totalmente ilegal. El gobierno tiene que cerrar ese mercado, ¿no? Porque ahí llega pues la coca de las zonas rojas también, Gonzalo. Ahí se comercia la coca de las zonas rojas.
porque hemos visto toda esa situación, como también se comercializa la coca de las zonas locas en Villa del Carmen, donde el señor Arnold Alames. Eso ha sido nuestra preocupación. ¿Por qué nosotros estamos preocupados, Gonzalo? Porque en la actualidad, en términos económicos, mayor producción de la hoja de coca es pues menos el precio. En la actualidad estamos viviendo una crisis económica en los yungas y nos está afectando. Nosotros sí producimos la hoja de coca para que consuman en tema medicinal a nivel nacional. Entonces, el gobierno tiene que cesar el mercado de Villa del Carmen, por supuesto, también el de Caranavi, en frente al Cascada. Por lo tanto, nosotros esperemos que hubiera nueva dirigencia y dé, pues, la verdad, no se encamine correctamente de acuerdo a nuestro pliego petitorio que siempre hemos tenido, los 13 puntos. Muy bien. Seguramente hay mucha repercusión en los yungas de todo lo que está ocurriendo, ¿no? En primera instancia se veía al ministro con Alanes ingresando a Adepcoca, reconociendo esa dirigencia, y luego ahora rechazándola esa dirigencia, ¿no? Criticando la dirigencia y indicando que en ese mercado ilegal había coca para el narcotráfico. Una situación muy compleja que nos deja a todos desconcertados ante esa forma de actuar del gobierno y en este caso del ministro. ¿Qué tipo de reacciones ha escuchado usted en los yungueños cocaleros en función de esto? ¿Van a salir en defensa de qué? ¿De Arnold Alanes? ¿Van a volverse a movilizar? ¿Cómo se plantea esto en los yungas? En esta situación, Gonzalo, nosotros no vamos a apoyar a Arnold Alanes, eso nos conocemos. Él no ha representado nunca ha sido elegido por la base, solamente él sí ha representado lo que es el gobierno. En esta situación, la tendencia ahora, el análisis que está haciendo acá en los yungas es pues de que se convoque una asamblea ordinaria, de acuerdo a nuestros estatutos, y genere una nueva dirigencia, en este caso un nuevo dirigente de Adepcoca, quien realmente pueda conducir, quien realmente pueda, digamos, gritar, hablar por los yungueños. En la actualidad ya no hay dirigente quien grite, quien hable, solamente ya están, ya están encamados con el gobierno, y eso es algo muy preocupante para nosotros, que eso no era el mandato que se le daba a esta dirigencia, era de que ellos podían estar en estos momentos dándonos la dirigencia más actual. Están más preocupados, creo que en el ámbito político, y eso es lo que no deberían de hacer la dirigencia. Totalmente equivocados, que Adepcoca es una asociación apolítica, no se puede politizar, no podemos estar gritando procesos de cambio, no, eso, Gonzalo, el estatuto claramente señala, indica, y tiene que ser castigado de acuerdo a nuestro estatuto, ¿no? Eso creo que la asamblea pues está exigiendo de que puedan conformarse el comité electoral y puedan hacer una nueva dirigencia. Gracias, don Armin Yuta, por estar en contacto con nosotros y darnos su mirada, su lectura como expresidente de Adepcoca. Un gusto saludarlo. El agradecido soy yo, Gonzalo, pues estaremos en otra oportunidad, y gracias, buenas tardes. Buenas tardes, don Armin Yuta, expresidente de Adepcoca.